Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica bajo el tema la obediencia que transforma. Y quiero que vayamos juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso del 1 al 11, donde la palabra del Señor nos dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejando todo, le siguieron. Mira, amado hermano, hoy quiero invitarte a reflexionar un pasaje tremendo de la Escritura, que es el pasaje de la pesca milagrosa, porque aquí encontramos un relato y una enseñanza poderosa sobre la obediencia a Dios. De hecho, aquí encontramos a Pedro, un hombre experimentado en su oficio, enfrentándose al fracaso, al agotamiento, después de toda una noche infructuosa. Sin embargo, su encuentro con Jesús le cambió radicalmente el curso de su vida. Si miramos bien este pasaje, no solamente nos narra un milagro, no solamente, también nos narra y nos enseña cómo la obediencia a la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y si tú y yo hoy, hermano, somos obedientes a su palabra y nos alineamos con su palabra, así como mismo la vida de Pedro fue transformada y la vida de Pedro tomó un curso diferente, tu vida y mi vida toma un curso diferente a partir de ahora. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios nuestro. Ahora, fíjate, Pedro había trabajado toda la noche. ¿Y qué había pasado? Había hecho un esfuerzo que no había tenido fruto ninguno. Imaginemos el estado de Pedro. Pedro estaba en un estado de cansancio, de frustración, y tal vez con la tentación hasta de rendirse. Pero Jesús apareció en medio de todo aquel agotamiento, en medio de toda aquella frustración, y le dio una instrucción solamente. Una instrucción que a primera vista pareció ilógica. ¿Por qué razón? Porque era totalmente contradictoria con lo que estaba pasando en el entorno de Pedro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Te imaginas tú? Pedro, un experimentado, un hombre que sabía lo que era la pesca, que había pasado la noche entera pescando, que había lanzado la red, ¿sabe cuántas veces en la noche? No había pescado nada. Ahora venía Jesús a decirle que bogara mar adentro nuevamente y que lanzara la red. Pedro tenía todas las razones para dudar. Él sabía. ¿Por qué razón? Porque él sí sabía cuál era el mejor momento para pescar. Él sabía cómo era, pero había pasado por un momento de incertidumbre, pero tuvo una respuesta crucial.
¿Y cuál fue la respuesta crucial? En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y aquí vemos que un principio clave. ¿Y cuál es el principio clave? La obediencia a Dios, mano, no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestra lógica humana, ni de lo que tú y yo podemos comprender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces Dios nos pide actuar en momentos que parecen inoportunos y en formas que no entendemos. Sin embargo, nuestra disposición a obedecer revela nuestra confianza en su sabiduría y poder. El momento parecía inoportuno, el momento no era incomprensible. ¿Cómo me vas ahora a decir que lance la red si nada de pescado en la noche? Era inoportuno decirle a Pedro a esa hora que fuera a pescar nuevamente. Sin embargo, Pedro le creyó a Dios, Pedro le creyó a Jesús, Pedro le creyó a la palabra de Jesús. ¿Entiendes? Pedro no se apoyó solamente ahí en sus circunstancias, sino que él fue un paso más allá de sus circunstancias y él decidió confiar en la palabra de Dios. Él prefirió apoyarse en la palabra, él prefirió apoyarse en la promesa de Jesús en vez de su lógica humana, en vez de su comprensión, en vez de su experiencia como pescador. Él decidió apoyarse en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios incluso cuando no tiene sentido para nosotros, incluso tal vez cuando tú dices, ya esto no tiene solución, incluso ya yo no sé, esto no va a tener fruto ninguno, aquí no va a haber respuesta, aquí no va a salir nada de aquí. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. La palabra de Dios siempre va a dar la respuesta, porque ella es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dios siempre tiene la última palabra, y cuando Él habla, todo se transforma. Y si tú y yo decidimos hoy confiar en Él y poner nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él y obedecerle a Él, tú y yo vamos a ver la respuesta que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque hay recompensa a la obediencia, hay recompensa a la obediencia. Si vemos que cuando Pedro obedeció, ¿qué pasó? Pedro experimentó un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Una pesca milagrosa tan abundante que dice la Biblia que las redes comenzaron a romperse. ¿Sabes qué es esto, hermano? Este acto nos recuerda que nos recuerda que la obediencia a Dios siempre trae una gran bendición. ¿Entiendes? La obediencia a Dios siempre trae una gran bendición. Siempre. Cuando tú y yo somos obedientes a Él, cuando tú y yo obedecemos su palabra, cuando tú y yo obedecemos sus principios, cuando tú y yo obedecemos sus mandamientos, tú y yo vamos a recibir, ¿qué cosa? Una gran bendición. De hecho, hermano, la pesca milagrosa no solo representa ¿qué? La provisión de Dios, sino también la pesca milagrosa representa cómo Él puede usar nuestras áreas de fracaso para manifestar su gloria. ¿Por qué razón? Porque aquello que parecía vacío, aquello que parecía inútil en las manos humanas, se transformó en abundancia en las manos de Dios. Fíjate, hermano. Pedro, lo que tenía en las manos, ¿qué cosa era? Nada, solamente redes vacías. Las redes vacías, no había pescado, los botes estaban vacíos, todo estaba vacío. Pero la pesca milagrosa que representó entonces, cuando Pedro pescó, ¿qué hubo ahí? Vemos que Dios usó el área débil de Pedro. ¿Cuál? Su fragilidad humana. Pedro, no pescaste. Pedro, tal vez estás triste. Tal vez ahora estás debilitado. Ahora yo voy a manifestar mi gloria, Pedro. ¿Entiendes? Y lo que parece que está vacío, aquello que parece que no tiene ya respuesta,
Pedro, yo voy a traer a la abundancia. ¿Y qué tuvo? Una pesca milagrosa. ¿Y a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a un principio espiritual. ¿Cuál es el principio? Que nuestras limitaciones, hermano, no son un obstáculo para Dios, sino que nuestras limitaciones son una oportunidad para que su poder se perfeccione en nosotros. ¿Qué le pasaba a Pablo con su aguijón? Pablo decía: 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. ¿Pero qué? ¿Qué dijo Dios? Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé si estás pasando hoy por un momento de debilidad, por un aguijón en tu carne. ¿Sabes qué? Lo único que te puedo decir es que su poder, el que se perfecciona en tu debilidad. Y toda limitación y todo obstáculo que pueda haber, Dios es más grande que todo eso. Y Dios toma esos obstáculos, todas esas limitaciones, y las usa. ¿Para qué? Para cosas grandes, para la gloria suya. Hasta así que tú estás hoy enfrentando situaciones en áreas de tu vida donde tal vez te sientes que no hay fruto, donde tal vez te parece que estás estéril, te parece tal vez que no hay respuesta en ti. ¿Sabes qué? Dios te está llamando a obedecer y a confiar en Él. ¿Por qué razón? Porque la obediencia transforma vida. Porque este milagro, hermano, no solamente impactó a Pedro materialmente, sino que lo impactó espiritualmente para siempre. Porque al ver la obra de Jesús, dice la Biblia en el verso 8, que Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quiere decir que es este el momento en que Pedro reconoce su necesidad de Jesús. ¿Entiendes? ¿Y qué hizo Jesús? En lugar de rechazarlo, lo llama a un propósito mayor. ¿Qué le dice? Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces, Pedro. Ahora vas a pescar hombres. Ahora vas a ser un ganador de almas. Ahora vas a predicarle a las multitudes, Pedro. Ahora vas a ser una de las columnas de mi iglesia. Pedro, ahora vas a ir a establecer ahora vas a establecer iglesias, Pedro. Ahora tú vas a pescar hombres para mi reino. ¿Sabes qué, hermano? La obediencia a la palabra de Dios no solo abre la puerta a milagros, sino que transforma nuestra identidad, transforma nuestro propósito en Dios. Pablo, hermano, pasó de ser Pedro pasó de ser un simple pescador a ser un ganador de almas. Y si tú y yo hoy nos ponemos en las manos de Dios y descansamos en su poder y en su palabra, así como Dios lo hizo con Pedro, así también lo hace con nosotros. Así también lo hace contigo, lo hace con tu familia, lo hace con tus hijos. Solamente tenemos que ser obedientes, porque la obediencia es la llave que nos lleva del ordinario a lo extraordinario en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque no se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser transformados y usados por Dios para su gloria, porque ese es el propósito eterno de Dios en Cristo, que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando somos transformados a la imagen de su Hijo, entonces somos usados para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos ahora saber que estamos haciendo esto? Primeramente, tú y yo diariamente tenemos que confiar en la palabra de Dios por encima de toda la lógica humana. Confía en la palabra de Dios. Y es lo que hoy Dios nos está pidiendo.
Así que si hoy, hoy si tú sientes que Dios está pidiendo algo irracional, tú dices, pero ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que me ha herido? ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que me ha maltratado? ¿Cómo yo voy a dar un paso que no sé este paso de fe que voy a dar? Es muy difícil. Este proyecto parece imposible. ¿Entiendes? Yo no sé ahora cómo ir atrás a tomar esta decisión que no la hice ayer. ¿Entiendes? Confía en su palabra. Obedece su palabra. No dudes. Confía en la palabra de Dios por encima de toda lógica humana. Reconoce tus limitaciones y ponle en las manos de Dios. Pedro no tuvo éxito por sus habilidades. Él no tuvo éxito por ser un excelente pescador. Pedro tuvo éxito porque obedeció a Jesús 100%. Deja de depender de tus fuerzas hoy y permite que Dios te guíe en tus debilidades y que Él obre en esas debilidades. Y por último, responde al llamado de Dios. Responde a ese llamado. No te quedes donde estás, no. Responde al llamado de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor no solamente quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere transformarte. Él quiere usarte para un propósito mayor. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Santiago, como lo hizo Pablo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, entonces tienes que entender que la obediencia a Dios es el puente entre nuestra realidad limitada y el poder ilimitado de su reino. Y así como Pedro decidió decir, en tu palabra echaré la red, nosotros también hoy estamos siendo llamados a confiar y a obedecer. Incluso, ¿sabes qué? Cuando tú y yo ni lo entendemos. Cuando tú y yo ni lo entendemos. Así que no lo pienses más. No lo pienses más. Obedece su palabra. Y créele a Dios. Créele a Dios. Que Él está orando de una manera gloriosa en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo.